Microtalks. Conversaciones con los expertos más allá de la microbiología. Un espacio auspiciado por Biomerío. Conduce la doctora Donna Benadoff. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Microtalks. Soy la doctora Donna Benadoff y los invito a este espacio en el que vamos a compartir experiencias, vivencias y una sana conversación sobre microbiología y microbiología clínica. Y tenemos un gran invitado con el cual vamos a compartir básicamente algunos elementos relacionados con los programas de oportunidad de uso de antimicrobianos y también sobre Diagnostic Stewardship, que no tiene una buena traducción al español, así que vamos a ocupar esa palabra, pero vamos a hablar sobre las definiciones y sobre la relevancia del laboratorio en estos dos ámbitos. Bueno, voy a partir presentando a nuestro invitado de hoy, que es como un rockstar, así que estoy súper agradecida que haya aceptado nuestra invitación. El doctor Esparza es consultor de la Organización Panamericana de Salud, es profesor de microbiología clínica en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, es miembro activo del subcomité de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana del CLSI de Norteamérica y además es director técnico de ProAcecal y básicamente es súper comprometido con la microbiología, con la difusión de la microbiología clínica. En realidad yo no puedo decir que se pasea, pero básicamente pasa mucho tiempo en avión esparciendo su palabra, evangelizando sobre estos temas. Así que vamos, como él dice, a arrancar, que me encanta esa palabra, vamos a arrancar con este podcast, con este capítulo, y básicamente le voy a preguntar sobre las estrategias claves que relacionan al PROA con el laboratorio. O sea, cómo el laboratorio clínico se mueve en el ámbito de los programas de oportunidad antimicrobianos, que son en el fondo la gran estrategia que tenemos en estos minutos a nivel mundial para parar o combatir el escenario que nos espera de una alza en la resistencia antimicrobiana. Muchísimas gracias, doctora Benadoff. Es un placer compartir con usted y un saludo muy grande para todos nuestros oyentes y las personas que también están observando este podcast. Lo primero que hay que decir es la importancia de los programas de optimización de antimicrobianos. Como bien lo comentaba la doctora Benadoff, estamos frente a una aceleración en la resistencia antimicrobiana. Doctora, particularmente en bacterias gram negativas es donde vemos nuestros mayores retos, pero sobre todo es muy importante, como lo mencionaba, el rol del laboratorio. Yo pienso que lo importante es recordar que somos un equipo. Entonces somos el área de medicina, el área de laboratorio, el área de control de infecciones, el área de farmacia. Todos trabajamos en equipo para lograr tener estrategias que sean exitosas en el control de la resistencia. Y desde el punto de vista, doctora, del laboratorio, yo creo que hay varias aristas y varios puntos en los que el laboratorio aporta a ese PROA. Uno de ellos es el establecimiento de la epidemiología local. Es el laboratorio de microbiología quien sabe cuáles son las bacterias más importantes de la institución, del hospital, por servicios, sus perfiles de resistencia, y eso es la base para crear toda la estrategia, para saber dónde intervenir, dónde tal vez no se requiere tanto esfuerzo y poder optimizar los recursos, de lo cual también vamos a conversar en este podcast. Lo otro que es importante es la implementación, doctora Benadoff, de pruebas rápidas, de pruebas diagnósticas que vayan un paso adelante, sobre todo en el escenario del paciente crítico, donde necesitamos dar resultados confiables y certeros, pero sobre todo oportunos para tomar decisiones en tiempo real que disminuyan la mortalidad, los costos y eviten la diseminación de esas bacterias. Y el tercer punto, que es muy importante, doctora, es probablemente el incluir comentarios pie de nota, editar los informes y utilizar todas estas herramientas epidemiológicas para ofrecer resultados que aporten mucho más al programa de optimización de antimicrobianos. Qué buen resumen, no lo podría haber dicho mejor. Y sobre básicamente estas tres estrategias. Sabemos en todos los países hay laboratorios de hospitales de alta complejidad, hay hospitales que tienen laboratorios de menor complejidad. Si yo tuviera que escoger, entendiendo que hay programas de uso racional de antimicrobianos o estos PROA que son de diferentes niveles, ¿ya? Unos están partiendo, otros están muy maduros, con sus estrategias claras. ¿Por dónde partir? ¿Por dónde partir si en el fondo soy un PROA que está recién constituido? Estoy, por ejemplo, en un país en el cual la legislación, por ejemplo, no me obliga a establecer un PROA.
¿Cómo puedo partir yo desde el laboratorio con una iniciativa poniendo en el fondo el corazón en el laboratorio hacia el PROA? Mi consejo para todos nuestros oyentes y nuestra audiencia es que hay que empezar, y no importa que no existan las regulaciones o una guía especializada, se sabe que estos programas son necesarios y son exitosos. ¿Por dónde arrancaría? Yo creo que la clave está en paso a paso. Uno de los grandes errores, doctora Benadoff, cuando se arrancan estos programas es que se piensa que de la noche a la mañana se va a establecer un PROA por todos los servicios, con todos los indicadores, y no es tan fácil. Empecemos por algo, y como lo mencionaba doctora, si estamos en un hospital de baja complejidad, tal vez de limitaciones de recursos, empecemos por lo básico, que tal vez sea tener criterios especializados de toma y transporte de las muestras. Esto es básico. Puede que suene a muy técnico desde el laboratorio, pero todo el equipo médico debe estar comprometido en la toma y transporte adecuado de las muestras. Si no, estamos perdidos porque los resultados no van a reflejar el verdadero estado de enfermedad del paciente. Entonces, esto es fundamental y transversal, toma y transporte de muestras. Lo otro que me parece clave, que también es muy importante, de nuevo, es el establecimiento de la epidemiología local. No importa que yo tenga un hospital muy grande, muy especializado de cuarto nivel, o tenga un puesto de salud básico, necesito saber cuáles son mis microorganismos y cuáles son sus perfiles de susceptibilidad. Lo otro que es importante, doctora, es mirar cuándo están indicados los cultivos, si puedo o no puedo hacer pruebas de susceptibilidad automatizadas, o si las tengo que también hacer manuales, que a veces es requerido por temas de recursos, pero que se puede hacer muy bien, doctora. Tengo que tener la calidad adecuada para poderlo hacer y la estandarización, manuales como por ejemplo el del CLSI. Pero lo otro que es importante, doctora, es que también hay que buscar el mecanismo de resistencia. Yo diría que hay métodos desde básicos hasta muy especializados, pero algo puede hacerse. Hay que buscar y mirar qué es lo que yo puedo estar en capacidad de realizar. Y lo último que yo diría, invito a todos nuestros colegas del laboratorio de Microtox a conversar y a revisar, es el tema de la educación. Nosotros desde el laboratorio, doctora, educamos y debemos seguir educando. Yo los invito a no desfallecer y a siempre estar educando sobre estos temas de resistencia antimicrobiana, de toma y transporte adecuado de muestras y de uso apropiado de antibióticos. Me parece súper interesante tu visión sobre el tema, porque en realidad es súper abordable lo que tú planteas. Y desde esa misma perspectiva, si, por ejemplo, tomando el ejemplo de toma de muestra, ¿qué métricas puedo utilizar? ¿Qué métricas puedo utilizar para optimizar la toma de muestra? Que es algo muy sencillo, es algo que se puede hacer en cualquier laboratorio. Y también, hablando de métrica, me gustaría que profundizáramos un poquito en el cómo hacer el estudio de susceptibilidad, que serían los dos primeros pasos en los cuales tú has hecho énfasis. Claro que sí, doctora. Entonces comencemos con las métricas de toma y transporte de muestras. Yo pienso que indicadores básicos y sencillos. Por ejemplo, en el caso de pacientes con sepsis, donde tomamos hemocultivos, es clave saber el número de botellas tomadas, idealmente el volumen que contienen esas botellas de sangre, en el caso, por ejemplo, de pacientes adultos, donde debe ser 10 mililitros en condiciones estándar por cada botella. Pero lo otro que podemos mirar es el porcentaje de contaminación, y este es un indicador clave. Nosotros debemos intentar, en lo posible, mantener una tasa de contaminación menor del 3% de los hemocultivos tomados en nuestra institución. Lo otro que podemos mirar también, doctora, son indicaciones de urocultivo, cuando sí, cuando no. Ahora tenemos múltiples estrategias para tratar de limitar los urocultivos innecesarios. Y lo otro, también tasas de contaminación de esos urocultivos. También es un indicador que podemos manejar. Otros indicadores, doctora, pueden ser, por ejemplo, las tasas de recuperación de microorganismos, las muestras que hayan sido bien transportadas al laboratorio, también debemos hacerlo. Y respecto a las pruebas de susceptibilidad, que era la segunda parte de la pregunta, yo pienso que debemos mirar con qué capacidad tenemos. Si lo hacemos manual, por ejemplo, con métodos como discodifusión, existen estándares que nos dicen el paso a paso de la técnica, el tipo de agar, la preparación del inóculo, el tipo y el número de discos, de sensidiscos que podemos colocar por placa, cómo leemos esa placa y cuándo deberíamos pensar la posibilidad de mecanismos de resistencia. Pero antes de eso, yo quisiera decir que es muy importante, queridos oyentes, que podamos optimizar y tal vez ajustar las pruebas de susceptibilidad a lo que el médico y el paciente requieren.
¿A qué me refiero? Si es una muestra de la orina, necesitamos utilizar antibióticos urinarios y uno como laboratorio, doctora Benadoff, es muy importante situarse si el paciente que tiene es ambulatorio, es hospitalario y de nuevo cruzar esta información con la epidemiología local. Me parece súper interesante y es súper racional porque en el fondo el informe va a salir customizado. Y desde esa perspectiva, el prescriptor va a tener un poco digerida la información y va a tomar la mejor decisión, que es al final lo que uno quiere. Usar el mejor antimicrobiano es parte del PROA, ¿ya? Ahora te voy a llevar un poco a otro tema que está relacionado con el PROA y es básicamente el estudio de susceptibilidad acumulado. Tú lo mencionaste. Necesitamos en el fondo informes de calidad, informes adecuados a las necesidades de mi institución, de los clínicos. ¿Cómo puedo, desde la perspectiva, desde un lugar muy simple, que por ejemplo maneja solamente urocultivos, como puede ser un laboratorio de atención primaria, que está partiendo su PROA? De hecho, en Chile se está promocionando la generación de los PROA en la atención primaria, que es súper importante para nuestros auditores. ¿Por qué? Porque el gran consumo de antimicrobianos no se da en los hospitales. En los hospitales, ¿qué es lo que tenemos básicamente? Un consumo, y es donde están las bacterias más resistentes, pero el gran consumo es en la comunidad. Por lo tanto, también es importante pensar en atención primaria. Desde esa perspectiva, desde ese lugar de menor complejidad hasta el lugar de mayor complejidad, ¿cómo debo elaborar ese informe epidemiológico? Lo primero que yo haría es, siempre que se hable de urocultivos y que los vamos a meter dentro de la epidemiología local, recordar que hay guías. Existe el manual CLS y M39 sobre informes acumulados de susceptibilidad que ustedes pueden consultar. Desafortunadamente no es un manual gratuito, pero podrían adquirirlo. Y lo otro que es muy importante reconocer es entonces, ¿cuáles son mis microorganismos más frecuentes? Necesitamos ver que si es en el escenario de urocultivos, necesito urocultivos que hayan sido de verdad considerados significativos los recuentos de las colonias. Muchas veces el laboratorio no sabe si el paciente de verdad tenía síntomas o no, y es frecuente que a veces se vayan allí algunas bacteriurias asintomáticas, pero es difícil de controlar. Por lo menos uno lo que vigila es que sean urocultivos que tengan unos recuentos significativos de las colonias, que no hayan sido considerados contaminaciones. Voy a coleccionar dentro de ese informe acumulado, doctora Benadoff, las bacterias más frecuentes. Generalmente miramos, dependiendo del servicio, las 5 bacterias más frecuentes, a veces las 10, tendríamos que mirar el volumen. Generalmente hacemos los informes cada 6 meses o un año, a veces no se recomienda hacerlo tan seguido, cada mes o cada 3 meses, debido a que los N son muy pequeños. Recordar que para analizar la susceptibilidad antimicrobiana miro 2 cosas, doctora. Lo primero, el número de bacterias por especie, el número de aislamientos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo E. coli como mi bacteria más frecuente, lo que recomiendan las guías es al menos 30 aislamientos para poder caracterizar las sensibilidades y las resistencias. Lo otro que es importante de eso es tener antibióticos marcadores. Muchas veces la gente saca estadística de antibióticos que no nos muestran mecanismos o que no se usan o que ni siquiera están disponibles en el país o en el hospital. Y tiene que ser algo que sea, como lo mencionaba doctora Benadoff, correlacionado con la vida real de lo que tenemos. Entonces, esa parte se cruza, se mira cuántos de esos aislamientos fueron probados frente a cada uno de esos antibióticos, porque los paneles o las tarjetas de sistemas como Vitek varían en su composición y uno va sacando esas tasas de resistencia y las informa a nivel de un reporte acumulado de susceptibilidad. Perfecto. Bueno, aprovechando el tema que tú contabas que el M39 era de costo, contarles que en una publicación es bastante antigua, pero el M39 no ha cambiado tanto. Hay una traducción al español que está en Ese Cielo, que es parte de la revista de la SOCHIMF, que hicimos una traducción con resumen del M39. Entonces, para aquellos escuchas que no se manejan en el inglés y que no pueden comprar el M39, tienen esta opción de ir a consultar este artículo que está publicado en forma gratuita por la SOCHIMF. Así que se los recomiendo. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a entrar en el segundo concepto, Diagnostic Stewardship. Entonces, me gustaría que un poco nos contaras para ti qué significa este nuevo concepto que está introducido ahora al laboratorio, que está muy de moda y que se topa, no tangencialmente, yo diría que es parte como un circuito
virtuoso en relación con el PROA. Claro que sí, doctora Benadoff. Diagnostic Stewardship es un concepto que involucra el uso apropiado o racional de las pruebas diagnósticas. Porque miren lo siguiente tan interesante. Si uno realiza pruebas que son innecesarias o exageradas o redundantes, doctora Benadoff hace el efecto contrario. Es decir, si yo hago demasiados cultivos donde no se necesita, si a una bacteria que es contaminante le hago la susceptibilidad o aplico un panel molecular en un paciente que no se beneficia, eso me puede traer la doble espada, la espada de doble filo, porque los médicos pudieran ver un resultado, confundirse con él, prescribir un antibiótico que el paciente no necesita y eso lleva a efectos secundarios, mayor resistencia y mayores costos. Entonces, sí, el uso de pruebas diagnósticas de forma adecuada, englobado en este concepto del Diagnostic Stewardship, es una estrategia exitosa y se complementa siempre con el programa de optimización de antimicrobianos. Sí, perfecto. No lo podría haber dicho mejor. Y desde esa perspectiva vamos hablando sobre las pruebas propiamente tal. ¿Cuál es el valor que tienen estos test rápidos? ¿Cuál es el valor que tienen los paneles sindrómicos en lo que se refiere al lugar de mayor complejidad? ¿Cómo se inserta todos estos nuevos tests en ese escenario y cómo forman parte también de este Diagnostic Stewardship? Claro que sí, doctora Benadoff. Mire, desde el punto de vista de hospitales de alta complejidad, del paciente séptico, de ese paciente donde necesitamos nosotros ir más rápido, porque hay que decir la verdad, tenemos pacientes de diversos tipos que nosotros atendemos en la rutina. Algunos pacientes te dan espera y se benefician de pruebas más simples, menos rápidas, igualmente confiables, claramente, pero tal vez te dan un poco más de espera y utilizamos, vamos a decir, microbiología convencional. Pero existe un grupo de pacientes críticos, por ejemplo, donde la mortalidad se sabe que es mucho más alta, como el escenario del paciente con choque séptico, sepsis grave, una infección del sistema nervioso central, o el paciente que, por ejemplo, tiene una neumonía bacteriana o una neumonía viral, ahora en la época post-COVID, post-pandemia. Allí esos pacientes se benefician de diagnóstico rápido. Entonces, debemos realizar diagnóstico, por ejemplo, diagnóstico sindrómico, donde podamos, a través de guías y protocolos, poder aplicar esas pruebas rápidas, que el médico reciba el resultado oportunamente y que con ese resultado pueda tomar acciones de verdad en tiempo real, porque se sabe, doctora Benadoff, que disminuyen la mortalidad. Y no solamente la mortalidad, tangencialmente disminuyen los costos y los tiempos de estancia. Recuerden que el paciente hospitalizado se puede infectar de otra cosa, estando hospitalizado e ingresado por otra circunstancia. Por lo tanto, esas pruebas de diagnóstico rápido, como el sindrómico, a través de tecnologías como FilmArray y otro tipo de pruebas rápidas, son muy útiles, particularmente para ese escenario de pacientes críticos. Y desde esa perspectiva sabemos que hay varios paneles de diferentes marcas y también con diferentes targets. Tenemos el de bacteremia, tenemos el de meningoencefalitis, el panel gastrointestinal, ahora hay un nuevo panel para infecciones osteoarticulares. Si tuviéramos que rankearlos, ¿cuál es tu top one de estos paneles sindrómicos? Sé que te pongo en un aprieto. ¿Y cuál es el como que tú dirías, bueno, este puede esperar, no es algo que yo implementaría? Mira, yo pienso que es una pregunta que tiene múltiples respuestas porque debe ser adaptada al tipo de paciente que yo recibo y atiendo. No es tan sencillo y era precisamente lo que la doctora Benadoff nos pregunta de cuál escoger. Entonces yo tengo que mirar cuál es la población que atiendo, qué tanta complejidad tengo o si es baja, cuáles son mis patógenos más relevantes para tomar una decisión de qué implemento. Si hablamos de la institución donde yo trabajo en Bogotá, Colombia, probablemente tendría que dividir la cosa entre dos tipos de aproximaciones. Si usted me habla del escenario del paciente crítico y el paciente que pudiera tener un impacto en mortalidad, yo le diría panel de sepsis y probablemente panel de sistema nervioso central. Eso no podría faltarme, porque esos pacientes pueden hacerte una secuela. Ojo que puede ser que el paciente sobreviva, pero las secuelas que le quedan impactan su calidad de vida y no solamente al paciente, a su familia y al entorno. Ahora, si estamos hablando de paneles que me aporten también en el PROA, tendría que hablar yo de paneles respiratorios, doctora, que es probablemente donde se utilizan antibióticos de forma innecesaria cuando la infección era viral, o por ejemplo se utilizan antibióticos y no se utilizan los nuevos antivirales que ya tenemos disponibles y que siento que ese es el otro stewardship pendiente, ¿no? El stewardship de antivirales respiratorios. Entonces yo creo que hay que mirarlo, pero lo ajustaría muchísimo por el tipo de paciente que recibo.
Por ejemplo, en mi hospital, doctora, no recibo muchos pacientes con infección osteoarticular. Entonces, tal vez ese panel articular de FilmArray, que es muy bueno para diagnóstico sindrómico, en mi caso no me beneficia mucho. Lo que sí puedo hacer es tomar una muy buena muestra, seguir las indicaciones del fabricante respecto a la toma y transporte y remitirlo prontamente a un sitio donde me lo procesen. No lo tendría yo directamente en mi mesón del laboratorio. Perfecto. Yo creo que nos hemos paseado por múltiples temas, pero vamos a tocar el último tema que es relevante y que también es algo que me ha tocado ver en los congresos, parte de las conversaciones que se están dando, y es el uso de inteligencia artificial. ¿Cómo en el fondo vamos a ir, la inteligencia artificial va a ir aportando y se va a ir introduciendo en el laboratorio clínico? Muchas gracias, doctora. Respecto a la inteligencia artificial, ya hay múltiples aplicaciones de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el caso del uso apropiado de antibióticos, que integran los datos del laboratorio, los datos de la farmacia y los datos de la historia clínica y generan una aproximación para el paciente, donde mide varias variables y te dicen cuál podría ser la mejor aproximación terapéutica, tiempo de duración de antibióticos, interacciones medicamentosas, posibilidades de desescalonamiento, etcétera. Pero en el caso del laboratorio, doctora Benadoff, ya tenemos algunas aplicaciones que funcionan, por ejemplo, para optimizar la toma y el transporte de la muestra, para recordar cuándo nosotros debemos tomar muestras de control, como hemocultivos, en el caso de ciertos pacientes que se requieren hemocultivos de control, poder colocar comentarios, pie de nota en los reportes y poderlos automatizar y robotizar, cambiar automáticamente la interpretación de resultados en el caso de ciertos marcadores de resistencia. Entonces existen múltiples aplicaciones, sobre todo también para que los médicos puedan ver, por ejemplo, resultados en tiempo real, en el celular, y puedan hacer comentarios respecto a esos resultados y tomar decisiones. Pero aquí quisiera hacer una recomendación. Es muy importante que los laboratorios tengan al menos sistemas informáticos básicos. A veces lo que uno encuentra en la región de Latinoamérica es que los laboratorios siguen digitando resultados muchas veces, descargan información por ejemplo en hojas de Excel, no hay una buena comunicación entre los LIS y entre las máquinas del laboratorio, porque manejamos diferentes tipos de LIS en la región de Latinoamérica. Entonces eso es lo primero que debe estar completamente solucionado para poder avanzar hacia una inteligencia artificial generativa que nos ayude en el trabajo rutinario y a comunicar nuestras acciones con el PROA. Me parece excelente. Yo creo que es una muy buena reflexión de que tenemos que tener algo básico, probablemente antes de pensar en la inteligencia artificial. Y yo creo que los países de Latinoamérica tenemos que reflexionar bien sobre eso, porque me ha tocado estar en algunos países, tú has viajado más que yo y has visto otras realidades, y muchos laboratorios que todavía están en el papel. Entonces, desde esa perspectiva, probablemente la primera misión es migrar a sistemas informáticos, la integración, como dices tú, y probablemente en un futuro más mediano que cercano, vamos a ver la introducción de la inteligencia artificial en nuestros laboratorios. Ahora vamos a ir a algo un poco más superfluo, que es nuestro cuestionario Microtox, que es preguntas y respuestas rápidas. Okay. ¿Ya? Diagnostic Stewardship o PROA. Sé que es difícil porque tu corazón está repartido. Diagnostic Stewardship. Muy bien, me gusta. Bien, con el laboratorio, la camiseta puesta del laboratorio. Siempre luchando desde aquí. Y aquí también yo sé que tu corazón está repartido. ¿Enterobacteriales o no fermentadores? ¿Qué es más desafiante para ti? Bueno, soy poliamoroso, debo confesar, así que mi mitad de corazón es Klebsiella, la otra mitad se llama Pseudomonas aeruginosa. Sorry, chicos. Bueno, entonces su corazón está dividido en enterobacteriales y no fermentadores. ¿Disco de fusión o sistema de susceptibilidad automatizado? Automatización. Siempre, por la estandarización, por la velocidad y por poder proveer la concentración mínima inhibitoria en la era de la resistencia. Me parece súper bien. Sí, además que se complementa mucho con el concepto de PROA. Sabemos que los químicos farmacéuticos necesitan la concentración inhibitoria para, en el fondo, poder hacer sus simulaciones, y eso es parte de PROA. De acuerdo, doctora Benadoff. Decir que no es perfecta, que aquí no hay una solución única, ni maravillosa, ni perfecta, pero que aportan mucho desde que se utilicen apropiadamente. Me parece bien. Ahora súper. ¿Cerveza o vino chileno?
Vino chileno. Todo el vino chileno factible es lo mejor. De verdad me encanta estar en Chile siempre por su vino. Muy bien. Vamos entonces a agradecer al doctor Germán Esparza por esta interesante conversación. Me encanta su sinceridad siempre en expresar su opinión y creo que este capítulo va a ser muy relevante no solamente en Chile, porque él tiene sus fanáticos en toda Latinoamérica. Así que nos despedimos, pero transitoriamente, porque ya se viene un cuarto episodio de Microtalks.